Minutos, aquí estamos entonces en la FM Vive y les comentaba recién que ha llegado el ingeniero Miguel Ángel Reyes aquí a la mañana de la Vive, mañana de viernes. Ingeniero, ¿cómo le va? Bien, buen día para todos. Buen día, buen día. Bueno, volviendo del campo. Sí. Debemos comenzar tempranito y aprovechar la temperatura, ¿no? Sí, estos últimos 2-3 días estamos muy bien, estamos óptimos. Sí, perfecto. Pero de todos modos es un verano que nos está tratando relativamente bien. Hace picos de calor de 1, 2 o 3 días y luego afloja y aparte mantiene una temperatura fresca por la noche. Eso permite, yo siempre estoy pensando en la vaca, pero sí, permite en este bicho que no tiene glándulas sudoríparas, nada, y tiene que perder calor por convección o por jadeo, y realmente donde la temperatura y la combinación de temperatura y humedad lo afecta mucho, cuando eso se extiende en un periodo prolongado, la afectación llega a ser muy seria, y ella reduce su consumo, se cae la producción y demás. Y cuando tiene un periodo nocturno para recuperar su confort, recupera consumo y demás, y se nota mucho menos la caída de producción por efecto de calor. Qué bueno eso, ¿no? Sí. Me decía, ingeniero, por convección, sí, ¿cómo es? Por la irradiación que se produce en la superficie de la piel, y no tiene glándulas sudoríparas, así que, y por jadeo. Ahí no me pierde calor la vaquita. Es muy mala, por eso que el clima está templado, frío. Bueno, claro. La cebú tiene mayor superficie, pues tiene pliegues y demás, y aumenta un poco la pérdida por convección, pero no. Son todas, digamos, bastante imperfectas para poder disipar calor. Bien. Incluso... Claro. El calor metabólico que se produce con el consumo, con la comida y demás, y tiene que ser eliminado prácticamente por jadeo. Entonces cuando la temperatura y la humedad llegan a un punto, nosotros sabemos que cuando la temperatura pasa a los 25 grados y la humedad pasa a los 70, ahí se arma, ese es el cuadrante donde la vaca empieza a funcionar muy mal, ¿viste? Y depende de cuánto tiempo se extienda eso, ¿no? ¿Y el frío hasta cuánto aguanta? 5 grados, tranquila. Y con temperaturas inferiores a eso hay un pequeño consumo de energía para recuperar temperatura, pero nada más. Las vaquitas son de... Sí, son de templado frío. Claro, templado frío. Sí, bien. Las trajimos para acá. Sí. Y la inducimos a producir un montón de leche. Claro. Bueno, vos te das cuenta que el búfalo, que por ejemplo es un primo hermano, porque en definitiva la vaca es Bos taurus y el búfalo es Bubalus, ¿viste? Es otro género, por eso no se cruzan. Pero es Bubalus bubalis, pero son de los bóvidos. Depende de los bóvidos, tanto el bisonte por un lado, el búfalo como la vaca, nada más que son géneros distintos, no se pueden cruzar. Y el búfalo tiene también problemas metabólicos después que consume, y por eso se lo ve al búfalo que se le dice como que necesita tomar mucha agua. En realidad no es que la toma tanto el agua, sino que utiliza los pantanos para acostarse y disipar el calor a través de la inmersión dentro de los pantanos. Por eso está tirado así como en pantanos. Claro, sí. Es un consumidor natural de agua, todos los bovinos tienen un alto consumo de agua, una vaca puede consumir 200 litros por día, pero digamos que la función de estar tirado en el pantano es porque justamente disipa calor. Y acá, por ejemplo, si en un campo uno tuviera una lagunita así, ¿las vacas irían y se tirarían? Sí, lo buscan. Sí, lo buscan. Lo que pasa que es un problema porque eso produce insolación, porque directamente quedan paradas en la laguna y demás, y entonces, porque en definitiva, hoy la técnica para mejorar el confort animal es mojarla a la vaca, pero mojarla a la vaca de manera intermitente y con un equipo con ventilación. Sí, yo vi que son como unos regadores, ¿no es cierto? Rociadores con ventiladores. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Primero mojamos a la vaca
y se moja la superficie. Si la dejamos mojada así, agravamos el cuadro, porque la pérdida por convección la estamos reduciendo, la estamos eliminando. Entonces tenemos que colocar sobre los pelos de la vaca el agua, y entonces luego de un minuto de rocío, comenzar en los ventiladores, secarla, producirle evaporación. Es como que si vos salieras del baño un día de calor y no te secas, te pones enfrente un ventilador. Así es. Claro. Eso hace. Ahí bajás la temperatura. Ese es el objetivo, ¿cierto? Bien. Entonces... Acá ha llegado Joaquín, que ha venido para tener una clase en primera persona. Joaquín? Les vamos a dar aire también ahí. Bueno, hola, ahí está. Hola, buen día para todos. Bueno. Estaba escuchando un poco acá la clase que está dando el ingeniero Reyes sobre temperatura y los animales, que por verdad es muy cierto, y nosotros, bueno, yo, si los que no saben, estoy estudiando agronomía y todas estas cosas ya las vimos, y se hace mucho hincapié hoy en día en lo que es bienestar animal, en el rocío, en la ventilación de los animales. Siempre hablando del lechero, que es el que más confort se le trata de dar para que no caigan los rendimientos. Sí, perfecto, Joaquín. Claro. El tema es que en esa vaca, digamos, está tan especializada en producir que tiene un metabolismo muy alto, y realmente ahí los requerimientos son altos. Además de que de por sí todas las razas lecheras son de clima templado frío, o sea que claro, todo su desarrollo, todo su ADN es de clima templado frío. Entonces nosotros tenemos que bajar, o por lo menos mejorar esa temperatura. Digamos, se trata de atenuar ese cuadro, y se lo logra muy bien, se lo logra muy bien. Las vacas en Brasil, hago una pregunta, sí. ¿Son otras vacas? No. La mayoría de las vacas de Brasil son Holstein. Sí. Y te comento una cosa, Castrolanda, por ejemplo, que es una comunidad que está cerca de Curitiba. Castrolanda es una ciudad que es bilingüe, una comunidad holandesa que llegaron. Los holandeses, viste que ellos no renuncian a su actividad. Se trasladan con las vacas, con las máquinas, todo. Cuando se van a Estados Unidos y se llevan las vacas, se llevan las máquinas, pero ellos sí siguen con su actividad lechera. Bueno, así los encontrás, ¿no? Te dicen, te cuentan, mi abuelo vino, tanto así, bueno. Y es muy pintoresco. Bueno, cuando yo tuve oportunidad de conocer Castrolanda, que por otro lado, nosotros nos imaginamos de Brasil, el Brasil de la playa, ese está en el plano alto brasilero, que está a 1000 metros de altura. Entonces una llanura a 1000 metros de altura, vos sabés que ya ahí has logrado moderar 6 o 7 grados, bajar la temperatura ambiente. Sí. Pero por otro lado, son vacas volando, como todas. Es más, ellos habían llegado con sus vacas. Los dejaron entrar, pero ahí es una zona de anaplasma, además, por la garrapata. Las vacas se murieron de una enfermedad que se llama tristeza. Entonces las vacas las recompraron todas en Argentina. Hace 80 años. ¿Por las garrapatas se mueren? La garrapata te transmite esa enfermedad. La enfermedad no es que se mueren de tristeza. La enfermedad se llama tristeza. La enfermedad se llama tristeza. Y lógicamente que se puede reducir eso con un proceso de cuarentena, ¿no es cierto?, inoculándolas y demás, pero evidentemente que ellos no lo hicieron a todo eso. Bueno, pero es una anécdota solo esto, es simplemente que ellos repusieron sus vacas, o sea que la genética es de acá. ¿Pero qué hacen? Y bueno, tienen sus galpones, tienen sus ventiladores, tienen sus aspersores. Es más, en la zona de North Florida, en la zona de donde se usa para ir a veranear, ahí a pasear en Estados Unidos, Orlando, sí. Ahí un poquito al norte, sí. Toda esa zona, vos ves tambos donde tienen directamente casi el ambiente modificado. Es decir, tienen los galpones, que hacen de grandes corredores de aire, entonces con 20, 30 ventiladores inmensos en una punta y aspersores en el medio, y van generando una corriente de aire que llega a los 40 kilómetros por hora. Entonces de esa manera la vaca es mojada, la vaca es
digamos, el proceso actual es evaporar el agua sobre la superficie de la vaca. Evaporar el agua sobre la superficie, cosa que, en cambio, hace unos años atrás, Sí. eso hacía una gota mucho más finita, que directamente esa gota era evaporada en el ambiente. Modificaba un poquito la temperatura del ambiente, pero sobre la vaca no llegaba el mayor efecto. Bien. Evidentemente que el mayor efecto es bañarte y ponerte delante del ventilador. Entonces ese Ahí sería está. el efecto que estamos haciendo con la vaca. Así hacen ahora con las vacas. Sí. Con respecto a eso, yo personalmente tengo una experiencia, un compañero que es de Costa Rica. Y, Ah, mira vos. De Costa Rica. y él hablaba de literalmente fábricas de leche. Así se refieren en su país, ¿no? Sí. Y tal Sí. cual, son galpones cerrados, con A fábricas de el leche. microclima totalmente cambiado. Y bueno, ahí ya varía el precio de la leche en su país. Sí. Pero así todo, vos sabés, Joaquín, que eso es totalmente cierto lo que decís, pero aquí en nuestras condiciones, si vos querés producir bien, debes acompañar. No necesitamos modificar totalmente, como lo que te decía de Costa Rica, Claro, de no hacer una Orlando, fábrica ¿no es de cierto? leche. Exactamente. Pero igual se transforma en una actividad muy intensiva, muy exigente, muy demandante, porque tenés igual que atenuar la temperatura, podés dejar los costados abiertos y todo, pero tenés que bajarla evaporando sobre ese cuerpo para producir frío, ¿no? Entonces, o para atenuarlo. O sea que creo que cuando vos estás con las vacas en un galpón, nosotros medimos que entre tener ventiladores y no tenerlos son 7 litros de leche. Es muy interesante la pérdida, ¿no? Porque todo lo que uno hace... lo ¿Por hace- día o por vez que la ordena? Por día, Por día. por día. 7 litros menos de leche. Sí, pero es mucho. Es mucho, porque por vaca. Para una producción de 30 litros, Sí. 7 litros es muchísimo. Y eso es un poquito más que la ganancia. Claro, ¿eh? Claro. Representa estar por debajo de la línea roja o bien o un poco por arriba. ¿eh? Sí, Claro. sí, Sí, es verdad. O sea, No es menor, no es menor eso. Después de haber hecho, Sí. después de haber hecho Sí. toda la inversión Sí, porque en tenés la comida, vaca, en cosas, tenés- todos sí. los gastos fijos, variables. No debe ser tan caro tampoco este tema de... Tiene su costo porque requiere, digamos, cantidades, equipos bien precisos, cantidades de agua bien suministrada, ventiladores de alta capacidad que generalmente barren 10 a 15 metros de largo, 4 o 5 metros de ancho, son ventiladores de bajas revoluciones y mucho movimiento de masa de aire, pero en función de lo que se pierde, Se paga. Se paga muy bien. Se paga se solo. paga muy bien. Se paga ahí. Se Bueno, paga muy les bien. digo por las dudas y para que esté contento el ingeniero Regis, aquí 24 grados tenemos de temperatura, No, sí, se así nota. que las vacas están bien. Los que estamos todo el día ¿No es andando cierto? tenemos un termómetro puesto. Y la humedad 52%. Está espectacular. Está espectacular. Y mira, yo regresaba ayer muy tarde del campo y ya marcaba 19 grados. Sí. Pero sí. Y esta mañana, que ¿ustedes fue a las 6:30 de la mañana al final? Sí, campera. ¿Cuánto hacía? Campera. Sí. No miré la camioneta, Sí. pero había 16, 17 grados. Por eso. Sí, sí. Qué lindo que está. Lindo. No, por eso te digo, Lindo enero. Lindo enero. Este verano, dentro de lo posible. Sí, lindo enero, porque veníamos bastante mal. Ingeniero, una buena. Ingeniero. Una buena. Una buena nos tiraron. Sí. Y sí. Sí, Venimos sí. de malas. Sí. Bueno, Sí. no Vino. digamos mucho, pero. Llovió. Sí, y llovió. Sí, llovió mucho en las varillas. Sí, Sí. Es muy variable, la lluvia es muy variable, se da por sectores, no hay lluvias generales, o bien podemos decir que hay lluvias generales, pero con milimetrajes muy variados, pero bueno. No le Bueno, gustó. muy bien. Acá tenemos el perrito del vecino. No le gustó. Ahí está, no. Él no le gusta tanto. Bueno, me contaba el ingeniero Reyes recién que bueno, están realizando todo este monitoreo de la soja en la alfalfa.
Sí, en general es la Sí. época, ¿no? Es la época que el conjunto de isocas hace su aparición, ¿no es cierto? Lo puede hacer en alfalfa o lo puede hacer también lo hace en soja, o sea, en general las leguminosas son las preferidas, también en gramíneas y demás, ¿no? En este momento estamos está en plena tarea de control, donde estamos tratando de que, en lo que hace alfalfa es muy, muy normal, que generalmente el primer ataque se da por un complejo de isoca, o sea que aparecen medidora, militar, anticarcia, bueno, y también la isoca de la alfalfa. Después de esta primer pasada, va a ir quedando la isoca de la alfalfa posiblemente otra vuelta más, y ya después va a Pero reducir. generalmente, o sea, el primer ataque es en enero. Sí, en los alfalfares de la región. sí, en enero. A veces se hace bien a principio, a veces está más al final, pero a veces comienza los últimos días de diciembre, pero hoy estamos justo en la época. ¿Y el productor busca hacer un manejo, digamos, de atrasar, adelantar cortes o...? Sí, lo hace, ya lo hace. Aparte se volvió digamos, ya es una práctica bastante que tenía habituada, ¿no? Antes era, en mis épocas de ingeniero de INTA, era común que te lo dejaran, o que la dejaran comer, o que le largaran las vacas, ¿viste? Con lo cual era, qué sé yo, no sé, más para pisarla que para otra cosa, porque después se la terminaba comiendo lo mismo. No alcanzaba la vaca a comer, pero hoy no, está totalmente valorado el recurso, entonces la gente, por lo menos en su gran mayoría, todos los que hacen producción, bueno, vos programás en este momento, si definimos para cortar, esto está para cortar, perfecto, en 3 días no va a pasar nada, esperemos el cambio de tiempo, cortamos, la otra la cubrimos. De todos modos hay una presencia de isocas en este momento bastante militar, que es variable, porque según los años, no se presenta todos los años así, que en general desoban las gramíneas, ¿viste? De aparte de gramilla que tiene la alfalfa, y que como realmente hoy están usando mucho graminicida, hay poca gramilla que comer, y bueno, es una isoca muy voraz cuando no tiene gramilla. La isoca comería la gramilla, y sí, no tiene gramilla, come la alfalfa. Si puede elegir, no es su apetencia la alfalfa, pero la come. Y la isoca, yo hago una pregunta, porque por ahí, ustedes que son, bueno, por ahí conocen más, obviamente, pero que está en la tierra, digamos, No. Eso ¿de dónde te aparece el bichito? Bueno, es como tenemos que comenzar por algún lado, porque si no es como el huevo y la gallina, ¿no? Sí. Así que entonces, no, en realidad la mariposa es la que pone huevos, ¿no es cierto?, de soba. Viene de otro lado, digamos. Pasa el invierno generalmente como una pupa o una larva invernante, o sea, tiene un mecanismo de defensa para pasar el invierno. Generalmente es una pupa, o sea, son lepidópteros. Lepidópteros son todos los que son mariposas. Entonces, y algunas migran también, ingeniero, hacia el norte. Algunas migran. Y vienen directamente. Y bajan después. ¿Cuánto viven? ¿Viven mucho? Los ciclos son cortos. Son ciclos cortos, sí. Nada más que son ciclos generalmente de un mes, depende de la temperatura, depende de cosas, después pueden alargarse, pero generalmente es eso. Pero tienen digamos, el ciclo normal es de un huevo que germina el gusanito, que es esa isoca, el gusanito que algunos le dicen acá en la zona lagartija. Bueno, entonces empieza a crecer, y esa es la que realmente hace daño, come, hasta que llega al estado final donde se aquieta y ahí se transforma en pupa. Pupa que queda como envuelta, encapsulada, y de ahí sale la mariposa, el adulto. Que el adulto solo se dedica a la parte de reproductiva, claro, y poner todo, depositar huevos para completar. Ahí es donde vive poquito. El adulto vive poquito. Sí, poco. Sí. Y no hace daño alguno. Claro. Muchos comen polen, sí. o néctar los adultos, pero como es tan poco el tiempo vive.
O sea, No, daño. mira. Y bueno, generalmente ese estado de pupa, que está el estado ese, generalmente hay muchas especies que utilizan esa pupa como para pasar el invierno. Lo comen. Además de que algunas pueden migrar a ir a buscar, pero la gran mayoría de las que están en la zona utilizan una especie de pupa que les permite en los rastrojos estar invernando, salir las primeras mariposas. Entonces la primer camada que sale no es abundante o no es suficiente. Los que estamos conociendo eso vemos que ya se están las trampas como para detectar, porque hay mariposas que son diurnas, las vemos todo, pero hay mariposas que son nocturnas, ¿viste? O sea que por eso tienen trampas de luz y todo como para verlas, y entonces están viendo cómo la población crece y cuándo va a haber una población económicamente dañina, ¿no? O sea que pero ese es el ciclo que hacen. Entonces realmente se pasan toda la vida haciendo daño como un gusano para transformarse pues finalmente en una linda mariposa y volver a poner huevos. O sea que el productor agropecuario cuando ve una mariposa, o sea, no se pone tan contento. Ya las conoce, Claro. las conoce. O sea, Nosotros que decimos para la que gente, linda digamos, mariposa. que decimos. conozca Sí. las mariposas, las coloridas, Sí. las más vistosas, son generalmente las que no hacen daño a los cultivos, sino Sí. al contrario son las otras, las Sí. grises, las tipo polilla, Claro. las que tienen... Claro, solamente- de las que está en común en el campo que se ven bien es la isoca de la alfalfa, que tiene esas amarillitas, esas cositas mariposas que es la, son Sí. la única comunes. colorida, digamos. Esa sí, y la medidora que tiene una mariposa blanca, que también es fácil. Lo demás son generalmente todas mariposas tipo polillita, tipo grises, así pequeñitas, digamos, no son para nada llamativos y la mayoría de la gente le pasa desapercibida. Ah, ¿no la ven? No. ¿Salen de noche? Muchas son nocturnas, otras están de día, pero como no les llama la atención porque no tienen nada, están oviponiendo pero no las ven. O sea, la que ven fácil es la de la alfalfa. Sí, Ah, mira. Porque por el colorcito, naranjadita, Sí. la más llamativa. Y la pueden, o sea, digamos, estar atento y ver que no haga tanto daño solo cuando ahí empieza a ser larvita, porque si no, no, no puede. ellos empiezan a ver las larvas, claro, exactamente. Hay que hacer ese monitoreo, o sea, ir. Sí, pero ellos... ¿Por las plantitas? Claro, exactamente. Yo no estoy ya en esta etapa de monitoreo, se lo dejo para los más jóvenes. Ya lo ha hecho, ingeniero, ¿o no? Sí, me tocó. Sí, pero a usted lo llaman, por ejemplo, ven algo, No, llaman sí, y... sí, bueno, hay cosas claro. que son tan evidentes que no hace falta monitorear mucho, ¿no? Cuando una alfalfa está atacada, ya sabemos. Pero después tengo sí, gente nueva, colegas que están trabajando en eso. Así que entonces, bueno, es la época que hay que estar en el campo, ¿no? Y hoy en esta temporada, en esta campaña, ¿cuál es la plaga de isoca, digamos, la alfalfa? ¿Cuál es la que está haciendo más daño? Por eso, hoy ahí, viste, como siempre, cuando empieza el ataque hay un popurrí de isoca, sí, un complejo, porque quedó militar, que hay años que aparece, pero era militar, sabés, viste, hay una temprana como esta y una tardía. Bueno, ese es un desove que se dio en gramillas y demás, y bueno, que está mandándose la alfalfa. Hay algo medidora, y isoca de la alfalfa, el resto. Y también la anticarcia. Anticarcia. Ese es el paquetito que hay hoy. Es variado, digamos. Después se va a uniformar, en el caso de la alfalfa, en isoca de la alfalfa. Isoca de la alfalfa más en febrero, marzo. Otro ataque posiblemente. En febrero, sí, en febrero. Si se detecta esto, por ejemplo, y no se usa ningún tipo de plaguicida, serían estos que son insecticidas, ¿no es cierto? ¿Cuánto se pierde? Y se pierde el corte. ¿Se pierde todo? Se pierde el corte. El corte porque aun cuando te quede, realmente te van a comer las hojas, te van a dejar los palos, y realmente el valor forrajero de ese material es cero. O sea, claro. Sí. O sea, comen todo. Sí. Si tienen, comen. Sí. Sí, no, son voraces.
Bueno, también debe haber, yo no estoy en el tema, pero debe haber en soja también, me imagino, porque en soja, si bien hay variedades intactas, hay mucho material que se sigue sembrando como no intacta, o sea que la intacta es la que tiene los eventos para resistencia, pero hay mucho de la otra y yo veo que están ahora fumigando, ¿no? Sí. En soja, como bien dice, está el evento intacta, pero ya está perdiendo resistencia, digamos, rompió resistencia. El año pasado se observaron varios lotes intactos que tuvieron que ser aplicados también para isoca. Otra isoca diferente fue la que ocasionó el primer daño en intacta, que el Lepidoptera cosmioide, la más oscura, pero hoy en esta campaña es la isoca medidora la que se observa una medidora presencia. Sí, hay medidora. Sí, bueno, eso también está en alfalfa, sí. Y con respecto a alfalfa, que un cultivo perenne, que va a estar siempre, que se busca evitar aplicar por el tema del joto también, ¿no? Insecticida. ¿Se aplican muchos productos selectivos o no? Sí. En lo que podemos, estamos trabajando con productos que sean bastante amigables, digamos, ¿no? Porque aparte hay un complejo de benéficos que está dando vuelta, ¿no? Fundamentalmente eso nos ocurre con pulgón. Pulgón tiene, tiene todo el tema de la avispita, que parasita, tiene el tema de la vaquita, que se los come a todos los estadios larvales de la vaquita, se comen todos los pulgones y hacen un muy buen control. ¿La vaquita de San Antonio? Sí, tal cual. Ay, qué bien esas. Las malaquitas esas. Esas son, o sea, son colaboradoras. Sí. Lo que pasa es que, viste, como todas las cosas. Los arácnidos también. Arácnidos, viste, sí. Hay, por eso ¿ayudan? Que, estos ayudan. Las arañitas ayudan, las vaquitas, los pulgones no, el pulgón es... El pulgón, claro, pero ahí está, viste, como vos decís, tenemos la isoca en verano, ahora en enero, tenemos el pulgón que generalmente es de fin de julio. Y vamos a Nobleza Obliga, debemos decir que el material generalmente de alfalfa es bastante tolerante al pulgón, que no hay un solo pulgón también, como las isocas, hay 2 o 3 variedades de pulgones que tienen, pero hay tolerancia. De todos modos, la tolerancia está asociada al manejo que haya hecho el cultivo, porque viste, por estrés y demás puede disminuir esa tolerancia, pero de todos modos, está la tolerancia. Pero cuando el ataque se pone por ahí en épocas muy secas, salida de invierno y demás, ahí se escapó, se perdió y el pulgón como que la sobrepasa. Ese es el momento en que nosotros tenemos que actuar. Hay que actuar con cuidado porque todavía los benéficos que aparecen generalmente en agosto, que es la vaquita o la avispita, también hay otra serie, hay hongos en épocas de buena humedad, de mucha humedad, y quedan parasitados por hongos y se mueren. Pero bueno, tenemos que tener cuidado con eso porque justamente podemos estar matando, tenemos que hacer un ataque para bajar población, una fumigación para bajar población, pero que no nos dañe los benéficos porque después ellos tienen que actuar en poquito tiempo. Y generalmente la vaquita viene actuando de esa manera, si es como que la población de pulgón rebasa y después ella, ante esa cantidad, viene como un poquito desfasada. Sí, eso es, digamos, la curva tipo. Es digamos. Típico de los predadores. Va a ser así, primero va a aparecer la comida, después vienen los otros. El que consume el cultivo, ¿por qué prevalece en un momento? Porque tiene mucha comida. Claro. Y el que va a comer, el que come el cultivo, tiene que estar primero la plaga. Entonces hay un desfasaje de tiempo. Ah, muy bien. Y en ese desfasaje, ¿qué cosa? Lo podés la naturaleza es así. Claro, pero tenemos que saber eso porque el predador va a venir después. Claro. Nosotros tenemos que preservarlo, cuidarlo a él, ¿no? Cuando vamos a fumigar. Claro. Y muchas de esas aplicaciones cuando el productor, con el miedo lógico de ver que se está llevando su cultivo la plaga, sale a pulverizar y a matar lo más rápido posible. Claro. Lo más rápido posible casi siempre un producto que no discrimina. Es un contacto general. Un general que mata a todos los insectos. Mata a los benéficos. A todos. Y eso lo que genera todavía es peor porque la plaga le va a ir escaso 1 semana, 10 días para
proliferar de nuevo y no sé si en el mismo número, pero muy cercano. Ah, qué desafío que es, ¿no? También. Sí, igual que mencionabas recién el tema de las resistencias, cómo se pierden. Y entonces es verdad que es así, hay todo un sistema de genes apilados que hoy se está utilizando para lograr resistencia en especies, ya sea soja, sea maíz, y realmente, bueno, es común que se incorpora resistencia a tales isocas, y lógicamente que después, con el tiempo, el transcurso del tiempo, y sobre todo con algunas fallas en el manejo de los refugios y las protecciones y demás, y bueno, se perdió, el evento se pierde y entonces hay que incorporar otro evento nuevo porque apareció otro, digamos. Cuando vos trabajás aparte cuando trabajás sobre una especie, generalmente sí es resistente, pero es una población. Y la resistencia es resistente al 90 y tanto. Cuando vos presionaste a la población, el otro tanto que quedó va a ser la futura población. Uh-huh. Entonces estás como que promoviendo la mutación constante, ¿no? Aparte estamos hablando de insectos que se multiplican a tasas gigantescas, entonces mucho en corto tiempo va a haber mutaciones. Claro. Indudablemente. Claro, porque es como... hablamos hoy incluso en resistencia a malezas, ¿no es cierto? Decíamos, oye, antes el glifosato mataba todo. No, en realidad, cuando comenzó, mataba todo aparentemente, no nos dábamos cuenta si quedaba una planta de yuyo colorado. Se habían muerto 99 de yuyo colorado, había quedado una. No nos damos cuenta si quedaba una Alepo, ¿viste? Dentro de esa, pero realmente ese que queda va haciendo que después nos obliga a que va a ser la futura población de Alepo, va a ser la futura población. En un insecto pasa lo mismo. Y más fortificado. Claro, ese resistió. Por eso tiene un sistema de refugios que permite que el material se cruce, siempre que se puedan multiplicar los insectos dentro, o sea que puedan en una franja puedan hacer daño, como quien dice, pero que se puedan multiplicar, porque entonces el cruzamiento entre resistente y susceptible da un individuo susceptible. Entonces sí, bien. Pero claro, sí. Si no hay el refugio, va a ser resistente por resistente y va a dar lamentablemente a veces eso no se lo toma muy en cuenta. Hay que tomarlo. Particularmente yo pondría el refugio 2-3% dentro de la misma semilla, porque con distinto color, lo que sea, pero la pondría, porque si no, realmente te hacen el cultivo acá y el refugio lo ponen allá, ¿viste? Y realmente no tenés cobertura suficiente. Pero es una opinión personal, ¿no? Sí, y después, bueno, ya entran diferentes plagas también, porque en algunos sí sirve mezclar todas las semillas y que no discrimine plantas resistentes y susceptibles, pero para otras plagas, por ejemplo, el barrenador del tallo, que no tenemos tanto acá, pero sí más al sur, eso sería todavía un daño aún mayor, digamos, para la plaga. Sí, sí. No, se ve muy variable. O sea, en conclusión de esta charla, digamos, para que toda la gente que me escuche, que todos estamos inmersos en este campo y todo se habla mucho del control de plagas, de los cultivos y de cómo se vino manejando, y también hay un cubo atrás de las pulverizaciones. La gente hoy, si nos estuvo escuchando, recién prende la radio, se puede llevar que existen productos selectivos que tal cual directamente van al blanco, que el blanco es la plaga que ataca el cultivo y no los otros insectos que nos están ayudando, digamos, al bienestar de este cultivo. Sí. Pero que todo esto es indudablemente más costoso en tiempo también, más que todo. Porque un producto que no discrimina, que arrasa con todos los insectos, es el contacto. Para que tenga un ejemplo, cualquier persona se dé cuenta, es un rayo, un insecticida de casa, digamos. Y los otros productos que son mucho más tecnológicos, porque te están discriminando un pulgón de una vaquita, una isoca de un escarabajo, tardan en actuar un poco más y los costos son un poquito más elevados.
Ingeniero, usted que tiene la experiencia de verlo, como el productor que está eligiendo. No. Está, o sea, indudablemente que yo trabajo con un universo de gente que está convencida en producir mejor, ¿no es cierto? Indudablemente, yo te puedo dar la opinión por lo que percibo. No, hay una total inclinación por aquellos productos selectivos, por incorporar eventos en los cultivos, evitar fumigación innecesaria. Eso es lo que es importante que le aclaremos a la gente, eso, porque generalmente está todo el cuco de fumigaciones indiscriminadas y cosas más. Sí. En realidad no es así. No es así, no puedo poner las manos en el fuego por todos, pero la generalidad de los casos y los profesionales nos estamos cuidando muchísimo, estamos incorporando, estamos siempre atentos a la posibilidad de incorporar cada vez productos más específicos, productos que dañen menos el ambiente, productos de banda que sean tolerables, que sean amigables con la gente y con los animales. Entonces, no hay, digamos, sabemos que incorporamos un evento, lo pagamos una barbaridad y sabemos que lo vamos a perder en algún momento, y que posiblemente cuando lo perdamos ya lo pagamos, o sea, lo usamos un año bien, otro año bien, y el tercero o cuarto año lo pagamos igual y lo perdimos, pero igual seguimos en esto. O sea, yo creo que hay una posición de cuidar mucho eso y que creo que es importante, porque a veces no se hace distingo, se pone todo en la misma bolsa y creo que en eso hay que dejar tranquila a la gente. No es así. La generalidad empieza a lo general. Hoy no hay más gente que trabaje sin un ingeniero que lo esté asesorando, todo el mundo está cuidando, todo el mundo está conociendo los aspectos generales, entonces digamos, se avanzó mucho. Yo cuando tengo posibilidades de comparar de mis épocas pasadas, y no tiene nada que ver los productos que se usaban, no tiene nada que ver los cuidados que se tenían, incluso tampoco con el periodo de restricción o demás. Hoy nadie te quiere usar una banda amarilla o demás, todo el mundo tiene ese banda verde, banda azul, o sea, productos con... No, creo que estamos cuidándonos bastante de todo, ¿no? Y la misma gente, no te olvides que mucha gente vive en el campo todo el día. Los que vivimos en el campo todo el día, no ustedes mismos trabajan, están todo el día en el campo. No podemos estar rodeados de pesticidas, vamos a estar rodeados y vamos a estar tranquilos. Por eso justamente estamos cuidando, somos los primeros tipos que estamos cuidando el Hay mucha gente que tiene la familia también. ¿Estás seguro? Totalmente, sí. Bueno, los invito a un poquito de música y luego el ingeniero traía acá también a la mesa la posibilidad de hablar de ya la conformación de los fardos, ¿no? Los fardos de silajes. Sí, silajes, sí. ¿Están en eso o no ahora? Sí, estamos comenzando la campaña de silos. Sí. ¿La comidita? Sí, la comidita de las vacas. De las vacas, ahí está. Todo depende de lo que pase ahora. Estamos acá hablando de hormigas, porque, llega el requerimiento de la audiencia, pero en este caso es audiencia presente que tenemos. Ha llegado Silvina Arguello con un tema de las hormigas también, ¿no? Que nos está preguntando. ¿Qué hacía con las hormigas? Bueno, si quieren tiramos así, porque el problema de Silvina debe ser de varios. ¿Qué hacemos? ¿Las hormigas no atacan a la alfalfa? Sí. Hormigas a la alfalfa. En los campos. Sí, claro. Predomina la colorada. Allá nosotros en el campo se utiliza clap como fipronil, es la droga que se utiliza en tratamientos generales. Nosotros es una droga que funciona muy bien porque tiene una persistencia bastante alta. Nos permite sembrar y cubrir la parte de riesgo del cultivo, o sea, cuando ya la hormiga aparece nuevamente a los 20 y pico días, 30 días, ya está el cultivo grande como para que no lo pueda afectar.
En general, la población de hormiga había bajado mucho durante la época de inundaciones y ahora volvió a acrecentarse. Volvieron las hormigas. Ya está en valores normales. En general utilizamos ese producto, lógicamente que eso es para utilizarlo en terrenos libres, bueno, no es para poner dentro de una casa, pero es un producto que funciona muy bien, y si no hay que ir a los granulados típicos que tienen para que... pero es un tema para prestarle atención, porque nuestros suelos son bastante sueltos y cuando las hormigas empiezan a acabar se van a dar cuenta que se van a quedar sin suelo, ¿viste? Son importantes los trabajos que hacen. Son suelos bastante sueltos y movilizan bastante. No tenemos una capa a veces de horizonte B bastante profundo y consistente como para evitar de que la hormiga generalmente perfora, hace mucha galería, y eso claro. Afloja la resistencia del suelo, ¿viste? Un hormiguero, ¿cuánto para abajo puede? No sé, pero la hormiga negra sí, el otro también. Tenemos hormigueros que te cavan, no sé. En la cosecha se dan cuenta mucho. 2 metros. Cosechadores 2 metros de suelo, sí, caben 2 metros, 3 metros de suelo. O sea, una cosa, en el norte se hacen mallines después, o sea, porque la hormiga deja todo ese hueco es ocupado por el agua cuando es abandonado por la hormiga, y generalmente después el suelo afloja y se hacen unos huecos que cabe una máquina completa. Qué bárbaro. Qué dolor de cabeza también. Bueno, silaje decíamos. Sí, silajes. Estamos en la época, llegó la época del maíz, porque el maíz de sembrado temprano ya está en este momento, ya pasó en el estado de choclo, como decimos, que la gente lo consume. Sí. Y ya está en grano duro, en grano con media línea de leche, como decimos, la parte anaranjadita forma el medio grano, o sea que estamos realmente en el momento óptimo. Ya estamos entrando con los primeros maíces en ese momento. A la mayoría le está faltando todavía unos 20 días, una cosa así. Los primeros estamos ya comenzando ahora. Afortunadamente las lluvias vinieron tarde, no permiten que los maíces sean lo que fueron el año anterior, pero son bastante aceptables y van a tener buena formación de grano por las lluvias últimas que se han dado cerca del fin de año y los primeros días de enero, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener una producción más o menos buena. Bueno, muy bien. Maíz entonces. Están haciendo acá. ¿Acá se siembra en la zona mucho maíz? En general, bastante, ahí se incrementó mucho la siembra de maíz. De ser una zona típica de sorgo, como gramíneas, ¿no? Sí. Dejando de lado la soja, se ha pasado mucho al maíz, pero por varias cosas. Primero porque la directa y todo, no es lo mismo hacer 2 cultivos por año que hacer un cultivo por año, conservando humedad. O sea, el maíz es muy exigente en requerimientos de agua. Pero por otro lado, las variedades de maíz han ido mejorando su genética en cuanto a resistencia climática, y son realmente materiales interesantes. Hoy es bastante seguro hacer un buen maíz en la zona, cosa que hace unos años atrás, o sea, quiero decirte, entre la genética y la tecnología que hoy se tiene, bueno, nos permite años atrás yo me acuerdo que era una lotería. No era seguro. Sí. Aparte de lo que veníamos hablando recién de la tecnología, de las plantas resistentes a plagas, se trabajó como se trabajaba hace muchos años atrás en mejoramiento genético, en buscar la mejor planta para la mejor zona. Por eso te decía que entre la tecnología que se dispone hoy, tanto en la parte de cultivo como en la genética que se dispone, maíz en genética fue la especie que más avanzó. Mira. Sorgo se ha quedado en la historia y bueno, es la especie que más avanzó. Incorporó eventos de todo tipo, resistencia a maleza, resistencia a enfermedades, resistencia a plagas. Entonces, claro, nos permite tener hoy un cultivo casi todoterreno.
Entonces, bueno, y que por otro lado tiene una calidad, cuando llega el momento de confeccionar un silo, que no tiene absolutamente nada que ver con un sorgo. Entonces, si bien el sorgo nos aporta el mayor volumen, y en la zona todavía seguimos manteniendo sorgo para en los planteos generales, cuando queremos cubrirnos, digamos, de estas situaciones donde el maíz nos da menos, hacemos una cosa y hacemos la otra para compensar, pero no dejamos de lado el maíz, porque él tiene una calidad superior. El mejor sorgo con grano, todo perfecto, hecho en el momento óptimo, no iguala a un maíz sin grano. Lo iguala ahí a un maíz sin grano. Luego se agrega todo el plus de grano. Entonces siempre estamos qué bueno ahí. que es el maíz, entonces. Sí, es la base. Es la base de la alimentación de nuestras vacas. O sea, así como antes era solo la alfalfa, ahora la alfalfa nos aporta la fibra, nos aporta los silos y nos aporta el forraje en primavera, verano, pero el maíz nos está dando hoy. La utilización del silaje es para todo el año. O sea, antes era circunstancial para el periodo de mayor carencia, hoy no se corta. Se da en distinta proporción, pero se mantiene todo el año. Muy bien, entonces ahora están con el maíz. Y sí. Después, ¿cómo continúa? ¿Qué otra...? ¿Cómo van armando si la generalmente la cadena comienza con el maíz de primera, sí. Continúa con sorgos y bueno, porque generalmente los sorgos están en el mes de febrero y luego seguimos con el maíz de segunda, que va a estar por allá fines de marzo, principio de abril, ¿no es cierto?, con los que se sembraron ahora en diciembre. En realidad, ¿por qué hacemos distintas? Es que nos estamos cubriendo del riesgo que representa, digamos, para las variables climáticas que se pueden dar en el año. Entonces, en definitiva, repartimos parte del maíz en primera, parte en segunda. En los mejores campos hacemos solo eso. En los campos que son un poquito más complicados hacemos tres cosas. Hacemos maíz, hacemos sorgo en el medio y hacemos maíz de segunda. Bueno, ese es más o menos el planteo productivo. Entonces tenemos tres. Y en el medio también, mientras se está haciendo todo esto, tenemos la posibilidad de hacer silos de alfalfa, porque la alfalfa, bueno, va produciendo todo el año. Lo que no hacemos heno, lo podemos destinar a silajes también. Ingeniero, una pregunta, digamos, con respecto a las proporciones de picado. ¿Hay una tendencia hacia un picado de primera, hacia un picado de segunda en los maíces o es muy variable el año? Vos me está, digamos, la pregunta es ¿cuánto maíz es de primera y cuánto de segunda? ¿Cuánto se pica? Claro. Exacto. En realidad te diría que un 60% se hace de primera y un 40% de segunda. Digamos, no hay total seguridad de que vos haciéndolo... Primero hay cuestiones de necesidad, ¿no? Es decir, siempre un maíz de primera es necesario porque si no te resulta difícil hacer todo el recorrido del año, ¿no es cierto? Generalmente llega a esta época, te queda poco. Bueno, hay un tema con respecto a eso, la cantidad de reservas que tenemos que hacer. Tenemos que aumentar la cantidad de reservas a hacer, porque debemos trabajar por lo menos como 1 año y medio de reserva. Sí. Porque son zonas sometidas a variaciones y yo tengo una demanda constante y tengo una oferta que es elástica. Sí, la forma de compensarla es tener, si bien hacemos más cantidad y el sobrante puede quedar para cosecha, pero de todos modos la mejor forma de estar cubierto es tener por lo menos 1 año y medio de silo. Entonces, si me encuentro con un año complicado, estoy cubierto con ese medio año y reponerlo cuanto antes. Sí. A veces por razones financieras y demás, bueno, claro. eso no se hace y esos son un poco los problemas que estamos notando en muchas lecherías, ¿no? Mira, qué tema, ¿no? ¿Cuántas que en total, ¿no? El 50% tiene la posibilidad de tener 1 año y medio de reserva? No llega. No llega al 50%. No llega. Claro. No llega.
Si hoy estamos estimando que una demanda natural está entre 8 y 10 toneladas por vaca, ¿no es cierto? Por vaca ordeño más seca, y después una proporción 30 o 40% más para vaquillonas, para las otras categorías. Y si sumamos todo eso, realmente no hay... No, la mayoría de la gente llega tecleando, como decimos normalmente. Estamos como los sueldos. Entonces ese, claro, sí. Bueno, ese problema, eso es un problema. Nosotros tenemos que ir. Por otro lado, creo que hay también ventajas, ¿no? Más pasa el tiempo, fermenta mejor y se come, siempre y cuando tengamos una conservación acorde. Más tiempo pasa, mejor, sí, mejor para la... Mejor, mira, mejor. Yo pensé que era al revés, más fresquito. No, si tenemos una buena conservación. Bueno, muy interesante la charla. Preguntar nada más, ¿cómo se presenta el tema de el negocio de la lechería 2020? ¿Y quién va a hablar? Puedo hablarte de cómo cerramos el año, sí. Con un 2 y tanto % menos que el año anterior. Por el momento el sector lácteo está bien, o sea, en el sentido de que digamos lo que estamos viendo hoy, las exportaciones siguen, los precios son normales, o sea, los precios de exportación al 9% que le han puesto de retenciones, más o menos dan unos 17.50 para leche. Yo creo que el mercado interno también se está aproximando a los 17. Es un número que no es malo, en la medida en que tengamos un maíz en 8.000 y en la medida que tengamos una soja en 15. Estamos en una relación, vos sabés que esa relación de 2 kilos de maíz y 1 kilo de chirolita de soja son fundamentales para nuestros números en lechería, ¿no? La parte esta da, es decir, pero yo no estimo que esta producción, no estimo un crecimiento importante. Primero porque el rodeo nacional lechero decrece, a razón de 0,5% por año decrece, todavía no ha podido dar vuelta a la curva y cosas. Y por otro lado, creo que la gente un poco, para desarrollar verdaderos planes de crecimiento hacen falta inversiones, porque hay muchos tambos con las instalaciones que ya están sobreutilizadas, muchas obsoletas, sobrecargadas de vacas y demás, y hacen falta, y para tener inversiones hacen falta dos cosas: hacen falta tener posibilidad de tomarlas, cosa que no existe, y hace falta tener un horizonte. Claro. Que tampoco existe. Tampoco existe. El horizonte de corto plazo te lo puedo contar, de largo plazo no lo puedo contar. Claro. Y hablando, digamos, de ese horizonte y de todas las medidas, ¿cómo dentro del campo, y hacia dentro del campo y el sector lechero, viendo como parte también fundamental, cómo impactó esto del impuesto solidario? Digamos que es todo muy reciente, pero bueno, un 30% ya lo más comentado, la soja, otro tanto el maíz y a la carne, dentro de la leche. ¿Cómo afecta todo este tema de los impuestos? Mirá, primero yo creo que ya se sabía, sí, es de manual. Sí. Primero que no teníamos, no era que no teníamos impuestos, yo participé del otro gobierno, así que entonces nobleza obliga, tengo que decir que realmente, teníamos 3 pesos por dólar, o sea que entonces evidentemente a 60 estábamos en un 5%, en el caso de los lácteos subieron a 9, en el caso de la soja estábamos ahí en los 28, subieron a 30 y pico. Creo que ya era algo esperado, sin duda que impacta siempre en que vos perdés rentabilidad y lo destinás a hacer menos inversiones, eso es seguro que es así. Pero yo veo en la dirigencia agropecuaria un poco de error en los planteos. Para mí, ¿no? O sea, que yo comulgo con todo lo que les está pasando, porque yo aparte soy productor agropecuario, o sea, comulgo con todo lo que nos está pasando. Pero creo que debemos, en un momento como este,
si nos ponemos a quejarnos de nuestro sector, solo vamos a lograr que nos odien un poquito más. Entonces debemos ser propositivos. O sea, decir, bueno, señores, ustedes necesitan el 33, perfecto. Yo quiero que este año sea el 33, el otro año va a ser, pero después me lo reducen al 30 y después el 28 y así. Bueno, y aparte de esto, yo necesito la hidrovía Paraná. Nosotros necesitamos la hidrovía Paraná. Nosotros necesitamos poner 5 ramales ferroviarios en funcionamiento porque nos vamos a quedar sin ruta, porque nos vamos a matar todos en las rutas. Bueno, como lo tienen a Moyano, que no saben, lo quieren eclipsar, por ahí no es, hay que ser funcional y conseguir alguna ventaja, ¿viste? Sí. Entonces, yo creo, no los veo en esa actitud. ¿Entendés? No es un tema que me compete a mí ni nada, pero yo como productor siento que, digamos, lo que nos pasó es inevitable. Sí, sí. Dentro de ese contexto, dentro del contexto general, digamos. Sí, sí. Vos imaginate que yo, ¿cómo voy a decir que me subieron la retención en las hojas, si iba a venir un jubilado de 30.000 mangos, iba a decir, y a mí me lo congelaron, pobre tipo, y está mucho claro, peor. Entonces, sí. evidentemente que no tengo. Yo creo que deberíamos entrar en la otra y tomar la delantera, porque fíjate una cosa, no tienen gente. Fíjate que el director nacional de lechería no fue nombrado todavía. No. Está el secretario de Ganadería, y que es una persona muy conocida, porque una ejinta, Luis Romero, y es una persona que está en este momento utilizando los servicios de Alejandro para hacer todos los contactos con la industria. Están utilizando la gestión anterior, es más, le han pedido que continuara y no, bueno, lógicamente una cuestión del principio. No. Qué interesante eso, es ¿no? interesante Sí. porque creo que hay que tomar una actitud propositiva, hay que ir a proponer. Sí, sí, pero con el impuesto que, como dijo, de 3 a 9 a la leche... de 5 a 9, sí. De 5 a 9. Y claro que te modifica. Si bien modifica, hace más ajustados los números, no tiende a desaparecer algunos pequeños productores o... Mirá, la ida de productores es independiente de los momentos del negocio. Nosotros seguimos todo el recorrido porque siempre, más allá de momentos muy críticos como fue el 2015, cuando hubo se agregó una inundación, una caída de precios, se pagaba 3 pesos, después se inseraron 2,40, bueno, fue un verdadero desastre. Un momento como ese que se acelera, más la inundación, puede llegar a un 8%. El chino normalmente está en un 4% la ida, y generalmente se trata más de gente que se retira del negocio por cuestiones de su estructura familiar empresarial, como decir, bueno, no tengo continuadores, o bueno, no, generalmente ese tipo de cosas, y no tanto a cuestiones del mercado. A cuestiones de precio ni de mercado. Está quien persiste en el negocio sabiendo que hay momentos muy buenos y que hay momentos malos, y que está muy bien organizado para capitalizar muy bien los buenos momentos. Fíjate que yo te recuerdo en la década del 90, donde más creció la lechería argentina, es donde más tambos se cerraron. Claro. A pesar de que muchos crecían, muchos se iban porque no estaban dispuestos, ya sea por su estructura, por sus cosas y demás, a permanecer en el negocio. No consideramos, digamos, que este número cambia un poquitito, ajusta un poco más el tema de exportación. Imagínate que a lo mejor, qué sé yo, con 4% menos ese costo, a lo mejor el precio de 17 podría llegar a 18, pero no hace al resultado final del negocio. ¿Y este tema de la exportación afecta directamente al productor que entregan una leche? Sí, es importante. La exportación es el 20% de la producción. El 20%. Si nosotros, de toda la producción. De toda la producción nacional. Y determina mucho el precio interno, ¿no? Claro, si nosotros congestionamos acá adentro, es el negocio de los vivos. Porque en definitiva el productor no va a cobrar un pepino. Y posiblemente la comercialización se va a quedar, porque esta comercialización no te va a trasladar a vos como producto final. Entonces, digamos,
nosotros necesitamos de un sector exportador, que el sector exportador esté sacando y la oferta interna sea la adecuada. Se mantenga. Pues si vos generás esa creencia de que vos con una sobreoferta vas a lograr bajar los precios, son todas macanas. Sí. El que está manejando la góndola dice, el precio va a ser este, y sí, y a vos, como hay mucha, a vos te voy a pagar tanto por lo que compro. O sea, y va a aumentar su ganancia, su spread, su diferencia, y nosotros no vamos a lograr mejorar. Bien, el sector para el lechero mal, y claro, y nosotros los consumidores pagamos más o menos siempre lo mismo. Sí. Mira vos. Sí, así sí, es. O sea, no sería eso. Bien, sí. Es medio pronto, pero bueno, veíamos que el año anterior teníamos el gusto de hablar de que, bueno, los nuevos mercados, la posibilidad también de que empresas de la región tuvieran también la ampliación en lugares de exportación. ¿Esto se seguirá permitiendo? Sí, yo creo que en eso, por el momento, nada ha cambiado. Nada ha cambiado. Nada ha cambiado. Yo, uno siempre tiene, digamos, está ahí como circunspecto, ¿no? Esperando. Sí, ¿no pero por lo menos no cambió nada. No notamos nada. Sí. Notamos que es el primer gobierno de este signo que se dedica, que le preocupa el superávit fiscal. El déficit fiscal. Sí. Superávit sí. Es un sueño. Es un sueño, pero el déficit fiscal les preocupa. Eso es muy importante. El tema que para solucionar el déficit no piensan en achicar el Estado, sino en seguir cobrando más impuestos. Eso nos preocupa a nosotros. Eso es lo malo, porque digamos se vuelca de tal manera al sector productivo que condiciona el desarrollo del sector productivo. O sea que entonces estamos condicionando el desarrollo como país porque tenemos un Estado macrocefálico. Entonces, eso creo que lo vemos todo y es el diagnóstico que todos tenemos. Más allá de eso, en el sector no notamos nada raro. Nada raro. Buenas noticias, si se quiere. Sí, no son, digamos, alentadoras, tampoco son desalentadoras. Son tan terribles. Bueno, menos mal. Permanece. Bien. Tiene que permanecer. Permanece. Bueno, ingeniero, le agradecemos la presencia. Aquí ya estamos 2020. Ya estamos 2020. Sí. Ahí está. Bueno, esperemos que todo ande muy bien. Esperemos que sí. Bueno, el ingeniero Miguel Ángel Reyes aquí en la mañana de la FM Vive.